Es hora de hablar del Dodge Demon que estamos restaurando aquí en el taller. Y sí, yo sé que es válido pensar, Fernando, ¿cómo es posible que vayan a estar restaurando un carro que es 2018? Y pues la respuesta es bastante simple. A este punto llevamos un poco más de 6 meses desde que se compró en las subastas. Este carro por alguna razón se quemó por completo. Y nuestro buen amigo Lee tuvo la iniciativa de decir, bueno, aún tiene potencial. ¿Por qué no? Ya que es un carro bastante limitado en el número de producción, valía la pena darle una segunda oportunidad. Y sí, yo sé, por el momento se ve bastante diferente, pero créanme que no siempre se vio así. He aquí la prueba de ello. Como podrán notar, pues nada que ver a las condiciones de cómo se encuentra ahorita. Yo sé que si vos hubieras visto esto en las subastas, no hubieras pagado ni siquiera $10, pero da la casualidad que nosotros hicimos la adquisición pagando nada más y nada menos que $20,000. Sí, 20,000. Y aunque el precio suena bastante elevado, créemelo que el chasis estaba perfecto para la idea que teníamos en mente, pues no simplemente pensábamos en restaurarlo y dejarlo como nuevo, ya que a ese punto teníamos la flexibilidad de darle la idea que deseáramos. Y por el camino que decidimos irnos es crear el primer Dodge Demon manual en el mundo. Y sí, yo sé que vas a estar pensando, Fernando, estás diciendo mentiras, no es cierto, ya existen con transmisión manual y no es así. Créeme que ya lo confirmamos a un 100% que no existe Dodge Demon en transmisión manual. Jamás los produjeron, incluso los Red Eye. Sí existen en 392 Hellcats, ya sean Nerd Body o Wide Body, pero en estas especificaciones no hay ninguno en el mundo. Dodge prácticamente empezó a ofrecerte el Wide Body del 2018 en adelante. Hasta donde tengo entendido, el Demon fue el carro que hizo la demostración para lanzar este body kit al mercado, creando tan solo 3,300 unidades. Ahora sí creo que suena un poco más lógico el hecho que decidimos restaurar este. Por supuesto que no íbamos a comprar uno que estuviera en buenas condiciones para simplemente extraerle la transmisión automática y ponerle uno manual. No es para nada lógico. Así que teniendo un chasis así de destruido, se hacía el candidato perfecto pues para llevar a cabo la idea loca que teníamos, ya que a ese punto solo podías mejorar la condición y no empeorarlo. ¿Por dónde decidimos empezar a ese punto? Pues muy fácil, enderezando todo el chasis, ya que debido a las altas temperaturas en las que los metales estuvieron expuestos, se habían torcido y pues no estaban en las mejores condiciones. El hecho de que nos dedicamos a desmantelar carros nos ayudó a todo el proceso de restauración. Yo sé que muchos pensaron que habíamos comprado Hellcats, incluso Red Eyes, para destruirlos y armar este, y no es así. A ese punto teníamos una gran ventaja porque simplemente podíamos comprar carros donadores en la subasta, desmantelarlos, utilizar las partes que necesitáramos en el proyecto y pues el resto venderlo. Por supuesto que siguen estando piezas disponibles en leasyparts.com. Y no les voy a mentir, si salimos bastante beneficiados, especialmente en el área de los costos, obteniendo partes de carros donadores. Pero sí hubieron excepciones en las cuales las partes son exclusivas de Demon y decidimos comprarlas nuevas de Mopa, porque al fin y al cabo teníamos un Demon y eso nos daba acceso a partes. Y sí, lastimosamente si no tenés un big number de un Demon, Dodge o Mopar, como le quieras decir, no te vende partes exclusivas de un demonio. Empezando por una de las partes más difíciles y las cuales tomó más tiempo conseguir fue el hood. Pues como todos sabemos, este es exclusivo de Demon, es relativamente 4 veces más grande la entrada de aire que un RT normal. Va a sonar bastante loco, pero tomó aproximadamente 7 meses el conseguir. Lo ordenamos exactamente el mismo día que habíamos ganado este carro en la subasta y no llegó hasta hace un par de semanas atrás. Ya te imaginarás que los que lograron comprar uno de estos, pues no los venden, y si te los venden te piden un ojo de la cara. Ahora bien, aunque no lo crean, todo el frente no es proveniente de un Dodge Demon, sino que en realidad es de un Hellcat normal. Lo que sí hicimos fue adaptarles estas partes que van acá para hacer parecer que el bumper es un wide body, cuando en realidad no lo es. Y siéndoles sinceros, pues no se ve nada mal. Le hizo muy buenos cortes y le dio como un estilo OM. Ahora bien, en las luces... No, botón equivocado, era este.
sí tenemos una originaria de un Hellcat y otra pues proveniente de un Demon. Bueno, mejor dicho, esta fue de un Red Eye y esta sí es original de Demon. No sé por qué, pero no puedo enfocar en sí. En la parte de acá tienen el logo del Demon y allá pues simplemente se ve como un logotipo de Hellcat. Es un muy buen detalle de Mopar eso. Sí, hoy sí. Sí, creo que sí lo pueden ver. Igual en este lado no va a hacer justicia a la cámara. Bueno, ni modo, les voy a poner una foto. Por alguna extraña razón, este carro no simplemente había sido incendiado, sino que de igual manera tenía un golpe en este panel. ¿Por qué? No lo sabemos y lo desconocemos. Lo que sí nos dimos cuenta es que tenía marcas de llanta. Pues lo más seguro es de que antes de que este carro se incendiara, estaban haciendo un takeover o simplemente quemando llantas. How do you say I hit someone off my rear quarter panel in an intersection in Spanish? Put in the comments. Or you can just tell me now. How do you say it? Golpeé a alguien con mi panel trasero. That's too much. I need to see it in writing before I can say that. That's advanced Spanish. I'm like, un café, por favor. 1, 2, 3, right? Exactly. Yeah. Cuatro. 4, ok. Y puede que esa sea la respuesta, o quizás simplemente intentaron abrir el carro cuando se estaba incendiando. Es una de 1000 preguntas que tenemos al dueño anterior de este carro. En la parte trasera sí no tuvimos mucho que hacer, pues todo sigue siendo original del carro. Como pueden notar, incluso en el alerón está un poco disparejo y es por el fuego. Curiosamente, nada le sucedió al baúl, ni al bumper, ni a las luces, ni nada de eso. De igual manera, el techo estaba destruido un 100%, pues me imagino que todo el calor proveniente hizo que se separara por completo, así que le tuvimos que poner uno nuevo. Y esa sí que no fue tarea fácil. Incluso consideramos la idea de ponerle uno de fibra de carbono, pero pues nah. Un detalle que no es menor es el hecho de que conseguimos los rines originales de Demon, incluso las llantas. Para los que no sepan, estos de fábrica vienen con Nitto 315/4018 y no solo eso, sino que incluso traen el logotipo de Demon incrustado en las llantas. Otro gran detalle por parte de Doug. Creo que no hay ningún otro carro en el mercado que traiga el logotipo incrustado en las llantas. Y si sabes de alguno, déjamelo saber en los comentarios. Y para culminar en la parte frontal, hablemos, déjenme quito, de todos los componentes de mecánica. Pues bueno, aquí es donde la cosa empieza a ponerse mucho mejor, ya que sigue teniendo el motor original. Y yo sé lo que estás pensando. Fernando, ¿cómo es posible que el motor sobrevivió si se incendió todo el carro? Y pues, déjame te explico. Por alguna extraña razón, el motor no sufrió mayor daño. Ahora bien, si hubo filtración de agua ya que el carro estuvo expuesto a los elementos, quién sabe por cuánto tiempo, en el parqueo de las subastas. Cuando empezamos a desarmar el carro por primera vez, nos llevamos una gran sorpresa, pues la transmisión literalmente parecía que había explotado. Estaba en 1000 pedazos, pero todos los componentes del motor se miraban en muy buenas condiciones. Pero por supuesto, para evitarnos dolores de cabeza y de igual manera asegurarnos tener un funcionamiento óptimo, mandamos a reconstruir el motor por completo. Sigue teniendo los componentes originales de Demon, pero ahora sí esperamos pues empujar un poco más de caballaje, ya que se le hicieron las modificaciones necesarias para llegar fácilmente a los 1000 caballos de fuerza. Otro dato bastante curioso es que no simplemente trae el logotipo en las llantas, sino que de igual manera en el filtro de aire. Algo que sí es funcional en estos carros, y para serles honestos no pensé que fuera, es la entrada de aire, pues prácticamente entra por la parte del medio y baja directamente hacia el filtro. Déjenme comprobarles que pues no tenemos una réplica de capó, porque muchos pueden llegar a pensar eso. Hay bastantes compañías aftermarket que se dedican a hacerlo, pero no, decidimos poner el original. Sé exactamente lo que me vas a decir en este momento y pues déjame le preguntamos a Lee. Hey, can you start it? It's not funny. Not funny. No, I can't start it. He knows that. Lastimosamente aún no lo hemos hecho encender. Tiene todos los componentes eléctricos instalados que, ojo, se los retiramos a un Red Eye que prácticamente es el más parecido al de un Demon.
Pero por alguna razón, la computadora, después de que fue hackeada, o mejor dicho, configurada para una transmisión manual, perdió su señal. Es decir, la comunicación del chasis no tiene la misma señal que la que proviene del motor, y es ahí como que todos los componentes y módulos se han paniqueado y no saben qué hacer. Es por eso que quizás el chasis sigue estando como en parking cuando en realidad debería estar en neutro, y como que la ignición no deja dar el pase y es un completo desastre. La solución es simple y a la vez complicada. ¿Por qué complicada? Porque implica desmantelar el carro otra vez, extraer todos los cables, o mejor dicho, el ramal, para reemplazarlo con uno que sea completamente manual. Y fácil, pues, porque tendríamos que encontrar en las subastas uno chocado que sea 2018 con transmisión manual, sin importar que simplemente sea Hellcat. Bueno, eso tampoco está tan fácil, ya que a ese punto nos podríamos asegurar que todos los componentes, incluyendo los módulos, trabajen con la transmisión manual y evitar algún inconveniente, que el cluster no funcione, que el radio no encienda la cámara de reversa y cosas por el estilo. Pero ojo, lo más importante es poder hacer funcionar la bomba de combustible que traen los Demons y Red Eye. No sé si sabían ustedes, pero es doble. Así es por eso que estos carros son un poco más especial, debido a que la doble bomba de combustible que traen es un tanto complicada hacerla trabajar, pero pues te ayuda a generar mucho más caballaje. Y te podrías preguntar, Fernando, ¿por qué no simplemente le pone una bomba aftermarket? Y pues es una muy buena pregunta, pero no lo decidimos hacer, pues porque preferimos dejarlo todo de fábrica. Dejando claro todo lo mecánico, es tiempo de hablar del interior. Como pueden notar, ya están los 3 pedales instalados, incluso el shifter con la transmisión manual, pues todo está como debe de ser. De igual manera, todos los componentes eléctricos están conectados a un 100%, incluso los asientos pues ya se mueven, como pueden notar. Ojo, lo que sí decidimos hacer fue prácticamente eliminar el asiento trasero, pues ¿por qué no ponerle el kit que viene de fábrica, que es exclusivo de Demon? Incluso trae el logotipo acá, ya que pues no pensamos tener muchos pasajeros en este chasis. Como pueden notar, si apretamos el botón de encendido, todos los componentes encienden. Prácticamente podrías pensar que el carro está listo para encenderse, incluso escuchás el throttle body abrir, pero no da nada. Simplemente esa es la condición en la que se queda. Y sí, por supuesto que no es de menos el hecho de que tienen el logotipo de Demon incrustado en los asientos. Créanme que es un tanto increíble el hecho de que el interior se ve en esta condición, ya que un par de meses atrás ni siquiera te hubieras querido sentar en este carro. Ahora bien, si sos de los que has seguido este proyecto desde el principio, y antes de que me pongas en los comentarios, Fernando, pero se te olvida algo muy importante. Vos dijiste desde que se empezó este proyecto que no se iba a pintar, sino que iba a quedar de varios colores, y resulta que no fue así. Estás en todo lo correcto. Yo dije eso, que el carro no se pintaría, pero pues cambiaron los planes debido a que no lo hicimos encender a tiempo. ¿Por qué no mejor, durante toda esta espera en lo que solucionamos ese problema, darle un cambio al chasis? Y es esa la razón por la cual decidimos pintar las partes que no eran del mismo color rojo y pues darle un estilo más único. ¿Y por qué único? Bueno, ya entenderás por qué. El frente, el lado del conductor, de igual manera el techo, fueron las únicas partes que se pintaron. Y pues si nos vamos a todo el lado del pasajero, sigue teniendo las marcas de quemadura. Y sí, yo sé lo que estás pensando. Fernando, ¿por qué no simplemente lo pintaron por completo? Y pues estos efectos no son fake, sino que son 100% originales y le da un estilo único a todo este proyecto. No lo puedes negar, se mira bastante genial. Por supuesto que no hay ningún otro carro con un tipo de pintura como este
siendo sinceros. A este punto no simplemente sería el primer Dodge Demon manual del mundo, sino que de igual manera el primer Dodge Demon con la pintura quemada del mundo. Aunque sí, eso ya suena muy trillado. No les voy a mentir, el techo sí se había pintado por completo, pero pues decidimos darle un toque más crujiente. Déjenme y les muestro. The sizzle's perfect. You know it's lunchtime, right? I was honestly questioning if you were gonna do it. I thought he was gonna do it. No. Bacon. En nuestra defensa, lo único que podríamos decir es que ese detalle en el techo le da mucho más carácter al carro. Por supuesto que nos suena muy lógico todo lo que le hemos hecho a este chasis, pero créeme que jamás vamos a querer ocultar las imperfecciones que tienen, porque hacer a un lado la gran historia que este Dodge Demon tiene. Yo sé que muchos de ustedes han de pensar que este proyecto no valía la pena o simplemente lo hubiéramos terminado de aplastar, aunque otra gran parte sí está muy contento con este proyecto y de igual manera nos han apoyado desde el principio. Por cierto, muchas gracias a todas esas personas. Por supuesto, no se me olvida que les tengo que responder sus preguntas. Aquí tengo un par de ellas. Ojo, sí hubieron muchas repetidas, así que solo escogí las que fueran un tanto diferentes. GR nos dice: ¿cuánto cuesta un motor de Demon o Hellcat? Bueno, un motor de Demon es mucho más difícil de conseguir, son bastantes escasos, así que pueden andar arriba de los $30,000. Uno de Hellcat, pues dependiendo, ya sea lo que harás en transmisión manual o transmisión automática, empiezan desde los 12,500 hasta los 17,000, 18, incluso 20 si están prácticamente nuevos. Arroba Vladimir dice: bro, queremos escucharlo. Créeme lo que no existe persona más ansiosa en este planeta que tu servidor para escuchar ese supercargador rugir. Y también quemar llantas. Arroba Emanuel-GR dice: ahora que le cambiaste la transmisión, ¿cuánto va a ser de 0 a 100? Definitivamente va a ser mucho más lento que el automático, pues la transmisión manual no va a ser tan rápida, aunque le pusimos un clutch de triple disco. Sí va a mejorar lo cómodo a la hora de manejarse, pero no creo que lo vaya a hacer mucho más rápido. Eso está por determinarse. Arroba Rudy dice: bro, dijiste que no lo pintarías, y pues bueno, eso ya se los contesté. Arroba John Sergio-01, discúlpame si no digo bien tu user, ¿de cuántos HP quedó? No sabemos de cuántos quedó. La meta pues es arriba de los 1000. No sabemos exactamente cuál va a ser el rango. Por supuesto que va a quedar con combustible E85. Creo que si no llegamos a los 1000 va a ser bastante desagradable y no sé qué va a pasar. Arroba la-doble-pp-27, que uso el más largo, brother. ¿Cuál fue el reto más imposible de lograr en el Demon? Hacerlo encender. Pues créemelo que el hecho de que hemos tenido que lidiar con todo este tipo de cosas, ya que pues es un proyecto único, nadie ha hecho un Demon o incluso un Red Eye trabajar con transmisión manual, es algo diferente. Lo único que nos alegra es que vamos a crear todo el data para que en un futuro alguien quiera hacer un swap de este estilo, va a tener toda la información disponible. Arroba Steven.10.19, no sería de varios colores el carro, pues esa era la idea, pero la cambiamos, también ya se los expliqué. Arroba Omar Alcalde. Tengo que regresar a luz. Arroba Omar Alcalde, lo más complicado del auto, aunque estoy seguro que fue la computadora. No. Sí es complicado, pero a la vez ya sabemos qué hacer. Lo más complicado creo que fue encontrar las partes originales de Demon, ya que es un mercado bastante reducido y difícil de conseguir. Bueno, esas fueron todas. Las más interesantes, mejor dicho. El primer reel que hice de este carro yo dije que lo íbamos a lograr en un tiempo bastante corto. Por supuesto que ya se salió de ese tiempo. Así que no hay mucho más que responder.
Si tenés alguna otra duda, ponérmelo en los comentarios, voy a tratar de respondértelo en otro video o incluso en un reel para que sí salgas de las curiosidades. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar para hacer encender el Demon por primera vez? Pues está por verse. Ahora bien, el demonio se tiene que hacer presente en varios eventos. Hay muchas personas que están bastante emocionados por ver este proyecto en persona. Créanme que Lee y su servidor querían esperar a hacer encender el carro por primera vez para sacar el siguiente video, pero a la vez nos pusimos a pensar que no era justo para ustedes. Necesitaban saber en qué condiciones está el demonio, pues recibo bastantes preguntas y DM al respecto. Créanme que no solo estamos ansiosos por hacerlo encender por primera vez, sino que de igual manera saber cuánto caballaje va a generar poniéndolo en el dyno y de igual manera llevarlo a la pista por primera vez. Yo sé que este video va a ser un tanto diferente, especialmente cuando solo les he mostrado progreso en el 350Z, pero ahora que ya está terminado y estoy esperando por partes para hacerle modificaciones, siento que es justo y necesario hablar de los otros proyectos que tenemos en el taller. Déjame saber en los comentarios qué pensás al respecto y qué proyecto de los cuales estamos trabajando te gustaría ver un video completo al respecto. Now it's your turn to say it. You clap your hands too, that's what you do? Yeah. Adios.